El millonario se sorprende al ver a la mendiga negra tocando el piano a la perfección. Era una noche oscura, de esas que se sienten como un puño apretado en el estómago. Luis, el millonario de la ciudad, salió de su lujosa mansión con la intención de despejarse. Caminaba por calles desiertas, donde la luz de los faroles tintineaba como fantasmas lejanos. De repente, un sonido rompió el silencio. Un piano. No uno cualquiera, sino uno viejo, desafinado, y sin embargo, esa melodía era perfecta. Luis se detuvo en seco. Sus ojos habían captado una figura pequeña, cubierta con harapos negros, una mujer casi invisible entre las sombras. Ella era la mendiga negra. Siempre había estado ahí, pero nadie la había visto tocar antes. Sus dedos se movían rápidos, precisos, como si el piano fuera una extensión de su alma destrozada. La música llenaba el aire, cortando el frío que calaba hasta los huesos. Luis sintió un nudo en la garganta, un temblor en las manos, como si la melodía atrapara todo su miedo, su incredulidad. La gente que pasaba miraba con horror y desconcierto. Murmuraban entre sí, como si fuera un espectáculo prohibido. ¿Quién es esa? No parece normal. Debe ser brujería. Pero nadie apartó la vista. Nadie se sacudió de esa extraña atracción. Luis se acercó, su corazón latiendo a 1000 por hora, el pecho apretado como si quisiera explotar. La mendiga negra no levantó la mirada. Parecía perdida en un lugar que nadie más podía ver. De pronto, un latido inesperado. Su piano dejó de sonar. Un silencio abrupto, frío. Luis esperaba un hola, una palabra, pero solo obtuvo una mirada vacía, profunda, de esas que te atraviesan el alma. Sus ojos eran un misterio oscuro, tan profundo como el pozo más hondo. ¿Cómo podía alguien tan rota tocar con tanta perfección? ¿Qué historia escondía su piel oscura y su cuerpo tembloroso? Tras un instante que pareció eterno, la mendiga desapareció entre la niebla, dejando el piano y un rastro de preguntas que quemaban la piel de Luis. La música quedó en el aire, como un eco que no se quiere ir. ¿Quién era realmente esa mujer? ¿Por qué ese talento inesperado y desgarrador? Algo dentro de Luis se rompió esa noche. Una mezcla de miedo, dolor y una extraña esperanza que no podía explicarse. Y mientras la ciudad seguía indiferente, Luis supo que esa historia apenas comenzaba. Algo oscuro, algo grande, estaba a punto de estallar. Y él estaba atrapado sin saber por qué. Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han contado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. Vamos a interactuar. La música quedó flotando en el aire como un eco que todavía tenía poder sobre las almas presentes. Luis, con el corazón latiendo desbocado, sintió que aquel instante le pertenecía. Un momento de conexión. La mendiga negra era un enigma que le había robado el aliento. Pero antes de que pudiera formular otra pregunta, la niebla comenzó a disiparse. Y fue entonces cuando la tierra tembló. Un estruendo seco y aterrador resonó desde el fondo de la calle. Todos, incluso la gente que había murmurando, quedaron paralizados. Luis se giró.
el estómago hecho un nudo. La oscuridad parecía cobrar vida, y lo que siguió fue un espectáculo que nadie hubiera imaginado. Una puerta del edificio más cercano se abrió de golpe, y de ella emergió una figura vestida de negro. Un hombre alto, con una presencia que helaba la sangre. Tenía un rostro que parecía haber salido de una pesadilla, marcado por cicatrices y con un brillo amenazador en sus ojos. Inmediatamente, un grito desgarrador partió el aire. Un hombre aterrorizado se arrojó al suelo, gritando que era un demonio. La multitud, que antes estaba embobada por la música, comenzó a retroceder, asustada, buscando refugio en la oscuridad más densa. Luis sintió que todas las miradas se centraban en él, como si de alguna manera estuviera conectado a ese evento siniestro. El hombre de negro avanzó, y el pánico se multiplicó al escuchar cómo comenzó a recitar en un tono profundo y grave. Palabras antiguas que resonaban como un conjuro, creando una atmósfera aún más cargada. Luego, con un movimiento abrupto, y en ese instante, algo que no esperaba ocurrió. Los dedos de ella comenzaron a danzar nuevamente sobre las teclas del piano. Pero esta vez la música se tornó en una melodía oscura, casi ominosa. Una mezcla de belleza y terror que hacía vibrar el aire y que de alguna manera parecía resonar con las palabras del hombre que estaba invocando algo. De repente, un rayo de luz iluminó el rostro de la mendiga negra. Sus ojos estaban brillando, no con tristeza, sino con una fuerza indescriptible. Luis se sintió atrapado, como si todo hubiera cobrado vida de una manera inquietante. ¿Quién era realmente ella? ¿Qué poder ocultaba? El hombre continuó su invocación con furia, y las sombras comenzaron a alargarse como si también estuvieran respondiendo al llamado. Luis sintió un escalofrío recorrer su espalda. Un instante después, la atmósfera cambió de nuevo. La melodía que brotaba del piano fue opacada por un sonido ensordecedor, el grito de la multitud. Y mientras todos se alejaban, Luis comprendió que la mendiga negra no solo era una simple mujer, sino algo mucho más grandioso y peligroso. Algo que había estado oculto a plena vista. La conexión entre ellos se espesaba, y el hombre de negro llegó a su lado, sonriendo, mientras le decía: ¿Aún crees que esta ciudad es solo lo que parece? La verdad es mucho más oscura, y tú estás a punto de descubrirla. El muro de su vida, la coraza que siempre había tenido, se agrietó. Luis sintió que el mundo giraba a su alrededor. La sensación era opresiva, la duda lo invadía. ¿Qué había desatado? ¿Era una maldición o un nuevo comienzo? La noche se oscurecía, y el eco de la música, más que un canto, parecía un lamento. En medio de la confusión, comenzó a comprender que había cruzado una línea que no se podía borrar, y que su vida nunca volvería a ser la misma. Luis sentía que su corazón latía más rápido que nunca. La densidad de la noche lo envolvía, y el eco de la música aún resonaba en sus oídos. Miró a la mendiga, ahora de pie junto al viejo piano, y el pánico comenzó a apoderarse de él. Las sombras se alargaban de manera inquietante, y el hombre de negro seguía con su recitación, como si invocara fuerzas que estaban más allá de su comprensión. Todo sucedió en un instante. Un grito desgarrador proveniente de alguien muy cerca. Luis giró la cabeza justo a tiempo para ver a un hombre caer al suelo, temblando y gritando: «¡Es un demonio! ¡Nos llevará a todos!».
La multitud retrocedió precipitadamente, chillando y empujándose unos a otros. Los ojos de Luis buscaban a la mendiga negra, pero ella estaba fija en el piano, sus dedos danzando sobre las teclas con una intensidad que parecía sacudir el propio suelo. Era como si la música hubiera tomado vida y ahora dependiera de ella para sobrevivir. Y entonces, algo devastador. El hombre de negro, todavía recitando con voz aterradora, levantó una mano y, de repente, el cielo se iluminó con un resplandor feroz. Un destello que partió la noche en dos. Todos quedaron paralizados, incapaces de comprender lo que estaba sucediendo. Luis sintió que el aire se le escapaba de los pulmones mientras el hombre de negro dejaba escapar una risa siniestra. Un segundo después, un estruendo profundo violó el silencio. El suelo tembló bajo sus pies. Luis se aferró al piano. Fue entonces cuando un fenómeno inexplicable se desató. Una sombra oscura emergió del suelo, creciendo y tomando forma. La figura de la mendiga negra comenzó a distorsionarse ante sus ojos. Su rostro, una perfecta máscara de dolor, se cambió en otra cosa. En un instante, lo que era una mujer se volvió un ser extraordinario, con ojos que ardían como brasas y una energía que podía devorar todo a su paso. Luis sintió como la tristeza y la angustia que había visto en ella se transformaban en rabia y poder. Todos retuvieron la respiración, atrapados en una mezcla de terror y asombro. ¡Es ella!, alguien gritó. ¡Ella es la que controla esto! Y Luis, en un arrebato de confusión, recordó una historia que le habían contado de niño, sobre una mujer dominada por una fuerza oscura, condenada a vagar en la sombra, pero con un corazón lleno de música. La realidad se derrumbaba a su alrededor. La mendiga negra, ahora casi irreconocible, levantó las manos, y la oscuridad misma pareció responderle, girando y retorciéndose a su alrededor. El hombre de negro rió aún más fuerte, pero su risa se apagó de inmediato cuando sintió un cambio en el ambiente. La música cambió. No era más una melodía, era un grito desgarrador que retumbaba como un clamor de batalla. Luis comprendió que al mirar a la mendiga negra había visto solo una parte de un todo mucho más grande. El poder que ella había desatado estaba destinado a más que solo tocar un piano. Aquella conexión que sentía con ella se transformó en una revelación escalofriante. ¿Y si la mendiga y el hombre de negro no eran tan diferentes? ¿Y si ambos habían estado esperando este momento como si fuera un destino que nunca pudieron evitar? Mientras aprisionaba el piano, una luz brillante emergió del corazón de la mendiga negra. Todos cayeron de rodillas, temerosos. Una sombra oscura se cernía sobre Luis, mientras la verdad comenzaba a revelarse. No era solo una simple mendiga. Ella era quien había canalizado el dolor de toda una ciudad. Y el hombre de negro, con un enorme brillo en sus ojos, le susurró al oído: la verdadera historia apenas comienza, y tú, Luis, serás la clave. El corazón de Luis se detuvo. Todo su mundo se tambaleaba. ¿Qué significaba eso? ¿Qué papel jugaría él en esta sinfonía de sombras y secretos? La respuesta estaba a punto de revelarse, y todo se volvería más oscuro de lo que jamás había imaginado. Mientras la melodía prevalecía, el eco resonó en su mente. No había vuelta atrás. Luis sentía que su corazón latía más rápido que nunca. La densidad de la noche lo envolvía, y el eco de la música aún resonaba en sus oídos. Miró a la mendiga, ahora de pie junto al viejo piano, y el pánico comenzó a apoderarse de él. Las sombras se alargaban de manera inquietante.
Y el hombre de negro seguía con su recitación, como si invocara fuerzas que estaban más allá de su comprensión. Entonces un crujido repentino interrumpió todo, un sonido que retumbó en sus huesos. La tierra tembló más fuerte, como si el mismo suelo estuviera lidiando con algo colosal. Luis dio un paso hacia atrás, aterrorizado. El hombre de negro sonrió, y en sus ojos había algo que chillaba en la oscuridad. «¡Lo has despertado!», gritó alguien en la multitud. El pánico se desató. La gente empezaba a empujar hacia atrás, buscando escapar de lo desconocido. Pero Luis no podía moverse. Estaba pegado al lugar, observando cómo la figura de la mendiga negra cambiaba ante sus ojos. Un brillo extraño apareció en su piel, resplandeciente como el jade. Su rostro, que había tenido una expresión de dolor y tristeza, comenzó a transformarse. Por un momento, Luis vio algo más, el mismo rostro de ella, pero más joven, más vigoroso. Luego, una voz profunda y resonante llenó el aire. «Soy la guardiana de lo que viene y lo que he tenido que ocultar». Luis sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Era como si la tierra se abriera bajo sus pies. El hombre de negro se quedó paralizado, sus palabras muertas en su lengua, mientras los murmullos de la multitud se convertían en gritos de terror. ¿Qué estaba sucediendo? De repente, la forma de la mendiga se estabilizó. El brillo se volvió cegador, y los ojos de Luis se abrieron en asombro. Era una figura imponente, una diosa resurgiendo de las cenizas, una mezcla de luz y sombra. La gente a su alrededor cayó de rodillas, temerosos ante lo que veían. «¿Qué has hecho?», preguntó el hombre de negro, su voz un susurro tembloroso. «Te has revelado». Entonces, como si el universo mismo se alineara, la verdad golpeó a Luis como un rayo. La mendiga negra no solo era una mujer con un talento extraño, era la manifestación de algo más grande, una energía que había estado oculto entre las sombras de la ciudad, un espíritu atrapado que había tomado forma en un cuerpo humano. Ella es el poder que ha maldecido esta tierra. Alguien gritó, y el caos se desató nuevamente. Todos comenzaron a correr hacia atrás, mientras Luis se mantenía inmóvil. Lo que parecía una simple noche de curiosidad se convertía ahora en un estallido de realidades ocultas. Mientras la música se intensificaba, la mendiga, ahora transformada, levantó su mano. El suelo vibró bajo ella, y un torrente de energía oscura estalló hacia el cielo, como una tormenta de rayos desgarrando la noche. Los faroles titilaron, y Luis se sintió arrastrado hacia ella, como si un hilo invisible tirara de su esencia. «Luis, ven», susurró con voz firme pero suave. Era como un canto que lo atravesaba. Era un llamado a un destino que nunca imaginó. En ese instante, la vida de Luis, la ciudad, su fortuna, todo comenzó a desmoronarse. Las sombras que una vez se habían mantenido a raya, ahora amenazaban con tragarlos a todos. Un giro inesperado. Luis sintió la verdad desmoronarse hacia alrededor. El hombre al que había considerado un enemigo podía ser, en realidad, alguien conocido, alguien de su pasado que había regresado para reclamar lo que les pertenecía. «Eres un puente entre mundos, Luis», dijo la mendiga con una intensidad que lo hizo temblar. El hombre de negro retó. «Tú no tienes idea de lo que estás por desencadenar». Las conexiones entre ellos se tejían de formas que no podía comprender. Miembros de la multitud miraban con horror y fascinación. ¿Qué había despertado? La música de la mendiga negra
se había convertido en un clamor de batalla. Y mientras el caos aumentaba, Luis se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser igual. La noche estaba lejos de terminar, pero una pregunta quedó grabada en su mente. ¿Quién era realmente la mujer del piano? Luis sintió cómo su corazón latía con fuerza, atrapado en el aire pesado de aquel momento, mientras la figura destellante de la mendiga negra ocupaba su mente. No podía apartar la vista de ella, ahora envuelta en una luz que parecía provenir de una fuente ocultada durante años. El hombre de negro, de pie a su lado, se reía, pero su risa tenía un matiz de desesperación. La multitud, aterrorizada, se había dispersado, buscando cada cual su propia salida. Pero Luis no podía moverse. Todo lo que le había importado parecía desvanecerse. Los ojos de la mendiga, llenos de una intensidad que nunca había visto, se fijaron en él. «¡Este es tu momento!», susurró, la voz resonando como un eco en su mente. Era tanto un aviso como un desafío. En un instante, la tierra vibró de nuevo, pero esta vez con una fuerza que hizo temblar el aire. Luis miró alrededor. La gente que antes se había acobardado parecía estar presa de una especie de trance. Nadie se movía. Nadie podía. De pronto, el piano, aquel viejo instrumento que había sido el centro de todo, comenzó a resonar por sí solo. Las notas se elevaban, llenando la noche con una melodía envolvente. Era hipnotizante, pero a la vez aterradora. En un giro inesperado, las sombras que la mendiga había estado convocando comenzaron a cobrar vida, danzando a su alrededor. Luis sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral. Las luces de la ciudad titilaron, como si reconocieran la amenaza inminente. Entonces, entre la oscuridad, se escuchó un grito desgarrador que cortó la tensión en 1000 pedazos. ¡Ah! ¡Espera!, alguien gritó desde la distancia, pero era demasiado tarde. Una mujer de cabello revuelto y ojos desbordantes de miedo se había separado del grupo. Luis la reconoció. Era Clara, su ex esposa, a quien no había visto en años. Su presencia lanzó un rayo de confusión y dolor en su corazón. «Luis, no te acerques», dijo, extendiendo la mano, pero no podía detenerlo. La conexión era demasiado fuerte. Clara, en su desesperación, corrió hacia él, pero la energía en el aire cambió dramáticamente. Un destello de luz blanca iluminó el espacio, y de repente, el hombre de negro dejó de recitar. Su rostro se tornó sombrío. «¿Qué has hecho?», declaró, la voz llena de rabia. «Tú lo has desatado, y ahora no habrá vuelta atrás». Luis miró hacia la mendiga negra. Su verdadera esencia ya no era incierta. «Soy la guardiana de las verdades olvidadas», dijo, su voz resonante, pero ahora llena de dolor. «Y tú, Luis, eres el hilo que conecta todo esto». Antes de que pudiera comprender las implicaciones de sus palabras, un remolino oscuro emergió entre ellos. Las sombras se arremolinaron, formando un voraz torbellino. Clara, atrapada en su éxtasis de terror, empezó a retroceder. «No, Luis, no te dejes atrapar por esto». Pero sus palabras se perdieron en la creciente confusión. El tiempo parecía haberse detenido. Luis las observó, desgarrado entre el pasado que representaba Clara y la revelación que personificaba a la mendiga. Fue en ese instante, cuando el torbellino de sombras y luz se intensificó, que vio algo que le heló la sangre. La imagen de la mendiga se desvaneció por un momento, y en su lugar apareció la figura de Clara, arrastrando a Luis al vórtice oscuro. La verdad lo golpeó como una ola. Clara
no era quien decía ser. La mujer a la que amó había estado bajo un hechizo, pero ahora algo había cambiado. Era la misma esencia, pero distorsionada, como si las sombras tomaran control de su ser. Luis sintió que se le cerraba la garganta, incapaz de hablar. «¡Clara, recupérate!», gritó, pero sus palabras eran apenas un susurro. Todo había cambiado, y el peso de la revelación se cernía sobre él. Había algo siniestro en la conexión entre Clara y la mendiga, algo que lo dejaba vulnerable y asustado. La risa del hombre de negro resonó en el aire, como si disfrutara el caos que había provocado. «No es solo la música, Luis, es la historia de todos nosotros. Y estoy aquí para revelarte el resto», dijo, con una sonrisa que denotaba malicia. En un instante, las sombras se lanzaron hacia Luis y Clara, atrapándolos en un abrazo frío y aterrador. La noche estaba tan oscura como el miedo en su pecho. Mientras el torbellino giraba con furia, una pregunta surgió en la mente de Luis. ¿Quién era realmente Clara? ¿Quién era la mendiga negra? En ese momento, en medio del caos, se dio cuenta de que estaba a punto de descubrir secretos que cambiarían su vida por siempre. Y mientras la oscuridad lo envolvía, una escena final se dibujaba en su mente. ¿Sería capaz de enfrentarse a la verdad que había estado buscando todo este tiempo? Luis sentía como si la noche lo abrazara en un torbellino de sombras y secretos. La atmósfera se espesaba y el eco de la música aún resonaba en sus oídos. La mendiga negra, ahora iluminada por una luz sobrenatural, parecía representar más que solo un misterio. Era el nudo de una trama oscura que de pronto tomó un giro inesperado. Mientras él la miraba, la música cambió. Ya no era la melodía tierna que lo había cautivado. Ahora sonaba como un grito desgarrador en el viento, una manifestación del caos que se desataba a su alrededor. El hombre de negro, que había permanecido en la penumbra, comenzó a recitar palabras aún más vehementemente. Su tono se volvió autoritario, como si invocara a... Luis sintió un escalofrío recorrerle la espalda. De repente, un estallido. Una luz brillante se irguió desde el centro del torbellino, obligando a todos a cubrirse los ojos. Luis se sintió atrapado en una tormenta de energía, incapaz de alejarse. Fue entonces que escuchó un grito. Clara, su exesposa, había sido arrastrada por el tumulto. Su rostro reflejó terror absoluto, pero en un instante cambió. Sus ojos se tornaron en un resplandor oscuro, y sus labios murmuraban una canción que claramente no era suya. Luis se quedó paralizado. «¡Clara! ¡No!», gritó, pero la melodía la mantenía atrapada en un trance. Las sombras la envolvieron y en un parpadeo se transformó ante sus ojos. Clara ya no era la mujer que conocía. Sus rasgos se suavizaron, su figura se erguía con una extraña gracia. Una risa melodiosa que antes era su peor pesadilla, ahora parecía atraer el caos a su alrededor. El hombre de negro, aún recitando, notó el cambio. «¡No puede ser! ¡Ella no debería estar aquí!», gritó, mientras sus ojos, llenos de furia, se centraban en Clara. Luis sentía un torbellino de emociones. El amor, el dolor y el horror se enfrentaban en su pecho. Su exesposa estaba cambiando y no hacía algo bueno. Las sombras la servían, como si hubieran estado esperando este momento. Clara, la desesperación le desgarraba la voz. «¡Despierta!». Pero lejos de la realidad que lo rodeaba, Clara comenzó a levitar, sus labios articulando palabras que resonaban en una lengua que él no reconocía.
El hombre de negro retrocedió, visiblemente aterrado. Y entonces, el giro definitivo. Clara fijó su mirada en Luis, pero ya no había amor en esos ojos. Un destello de reconocimiento, y sus palabras se convirtieron en un grito atronador que atravesó el aire. Luis, recuerda quién soy. El poder estás a punto de desatar es el nuestro. Las sombras se multiplicaron a su alrededor, susurrando secretos perdidos, revelando verdades olvidadas. La revelación resonó como un tambor en la mente de Luis. Clara había estado conectada a ese poder oscuro, escondiéndose entre las sombras de su vida. La Mendiga Negra no era solo una figura trágica, era la clave para desatar los secretos que habían estado ocultos por años. Y ahora estaba atrapada en algo más profundo y peligroso. Luis sintió que el aire le faltaba. El dolor y la confusión lo invadían. ¿Qué significaba esta conexión entre Clara y la mendiga? ¿Qué lo había llevado a este punto? El hombre de negro, aterrorizado, gritó: «¡Esto ha ido demasiado lejos! No puedes dejar que el poder de la ciudad caiga en manos equivocadas». Los murmullos de la multitud se alzaron, mezclando miedo y asombro. La música estaba a punto de transformarse en un conflicto épico. Luis sintió que el horizonte se desvanecía, pero la imagen de Clara, ya casi irreconocible, le empujaba hacia adelante. «¡No puedo perderte!», gritó, su voz resonando con la intensidad de su amor. Pero, a medida que su desesperación aumentaba, el poder latiendo en el aire parecía alimentarse de su angustia. «Crowded by darkness». Y justo cuando todo parecía que iba a desmoronarse, Clara pronunció un último grito. «Luis, recuerda la noche de nuestra boda. Todo lo que conoces está a punto de cambiar». De repente, el torbellino estalló en luz y Luis, sintiéndose absorbido por el vertiginoso caos, se preguntó qué secretos se vendrían a la luz y quién iba a ser el verdadero enemigo en esta historia. Luis sintió como su corazón latía con fuerza, atrapado en el aire pesado de aquel momento. La figura resplandeciente de la Mendiga Negra ocupaba su mente. Mientras la multitud se dispersa en un caos de murmullos y gritos, una transformación sutil pero profunda comenzó a manifestarse a su alrededor. El hombre de negro, antes seguro y autoritario, ahora parecía vacilar. Su rostro, que había mostrado una mezcla de poder y temor, comenzó a agitarse como un candelabro en una tormenta. La influencia de la Mendiga Negra, cuya esencia se volvía más intensa, había desafiado su control. Y allí, justo en el centro de esa noche oscura, un giro inesperado y desgarrador estaba a punto de desatarse. «¡Basta!», rugió el hombre de negro, su voz resonando como un trueno. «No sabes lo que estás haciendo». Pero su advertencia se perdió en el aire. De repente, el torsión de sombras alrededor de la Mendiga Negra se intensificó, y en un parpadeo, el piano vibró con una resonancia casi sobrenatural. Las notas, en una sinfonía caótica, comenzaron a sonar con fuerza, y una luz cegadora emergió del instrumento, iluminando la calle. Y ahí, en esa explosión de sonido y luz, algo inesperado sucedió. Clara, su ex esposa, apareció entre la niebla de sombras que se arremolinaban. «¡Luis!», gritó, sus ojos ardían con un fuego inusual, como si hubiera recuperado un poder que había estado oculto. El rostro de Clara, que había sido una máscara de miedo, se transformó en uno de determinación. «Es hora de que recuerdes la verdad», exclamó, mientras la energía de la noche giraba más rápido, atrapando la atención de todos. Luis sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «Clara, ¿qué haces aquí?». La confusión lo embargaba. La delgada línea entre la realidad y lo sobrenatural se resquebrajaba ante sus ojos.
Antes de que ella pudiera responder, la tormenta de sombras se abrió, y del centro emergió una figura que nadie esperaba. Era un niño pequeño de quizás 6 años, con una mirada intensa que cortaba como un cuchillo. Estaba vestido con harapos, similares a los de la mendiga negra. La multitud retrocedió, horrorizada. «No puede ser», murmuró alguien. Luis sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El niño tenía una cara que le era tan familiar y al mismo tiempo tan aterradora. «Soy su hijo», dijo el niño, su voz resonando con la autoridad de alguien muy viejo. «Y he estado esperando por este momento». Las palabras lo atravesaron como un rayo. Luis sintió que se le cerraba la garganta. «¿Hijo? ¿De quién?» La realidad que conocía se crujía como el papel. La mente le daba vueltas, un torbellino de confusión y dolor. «Eres parte de esto», Clara empezó, su mirada fija en el niño. «Todo se relaciona. Quien creíste que eras es solo el reflejo de lo que puedes llegar a ser. La verdad ha estado oculta, y ahora debes decidir qué hacer con ella». La atmósfera se volvía cada vez más densa. Luis sentía el sudor frío en su frente. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó a Clara. «¿Por qué nunca me dijiste que teníamos un hijo?». El pánico y la rabia lo atrapaban en un abrazo cruel. Pero Clara solo lo miraba, y en sus ojos había algo más que tristeza. «No era el momento, Luis. Debías estar listo. Debías descubrirlo tú mismo». El niño extendió su mano hacia Luis. «Tienes que elegir, papá. Este es tu momento», gritó, mientras las sombras danzaban a su alrededor, como si se prepararan para engullirlos. La mendiga negra sonreía, un semblante de tristeza y esperanza a la vez. Luis se sintió aplastado por el peso de la verdad. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de manera horrorosa. El niño, la mendiga negra, Clara, era un torbellino de sentimientos encontrados. La conexión entre ellos era palpable, tensando el aire a su alrededor. ¿Era posible que todo lo que había vivido hasta ahora estuviera diseñado para llegar a este momento? La música se detuvo. El silencio fue ensordecedor. «¡Luis!», gritó el hombre de negro, perturbado, mientras daba un paso atrás. «No puedes dejar que esto ocurra». Pero fue demasiado tarde. Las sombras se lanzaron hacia él, como si ahora supieran que su hora había llegado. Luis comprendió. Su mundo nunca volvería a ser el mismo. La vida que había llevado era solo un eco vacío. Frente a él estaba la oportunidad de reclamar lo que había perdido, pero a un alto precio. El niño sostenía su mirada con firmeza. «Elige», dijo, «o será el fin». La incertidumbre se cernía en el aire cargado. ¿Qué haría? Toda su existencia se definía en ese instante. La verdad había sido revelada, pero las consecuencias aún podían ser catastróficas. El eco de una melodía olvidada resonaba en su mente. La verdadera historia apenas comenzaba. Luis sintió como si su corazón se detuviera. La mendiga negra había desaparecido, dejando una estela de preguntas que lo asfixiaban. Esa conexión que había sentido tan intensa ahora parecía desvanecerse en el aire denso de la noche. Miró a su alrededor, observando los rostros aterrados de la multitud, hipnotizados por el caos que comenzaba a desatarse. Clara, su exesposa, estaba entre ellos, aterrorizada y confundida. «¡Clara!», gritó, pero su voz se perdió entre los murmullos de asombro y miedo. Quería correr hacia ella, pero algo lo mantenía pegado al suelo. La atmósfera era electrizante, y la música, que había sido una melodía esperanzadora, ahora resonaba como un lamento tenebroso, llenando cada rincón del aire con una vibración oscura. Entonces, de repente,
Un estallido. La tierra tembló bajo sus pies. Un espectáculo que nadie podría haber anticipado se desenvolvió ante sus ojos. La figura del niño apareció de nuevo, ahora rodeada de sombras. Aquella extraña esencia había cobrado vida, y el rostro infantil se transformaba en una mueca malévola, como si todo el terror que lo rodeaba hubiera encontrado una forma física. «¡Él es el vínculo!», gritó el hombre de negro, su voz cargada de pánico. «No deberían estar aquí. Esto no es parte del plan». Sus palabras resonaban en el aire como un eco inquietante. Los murmullos crecían. El miedo se apoderaba de la multitud, y Luis sintió que su estómago se apretaba. Pero el giro absoluto llegó cuando el niño, levitando apenas un palmo del suelo, sonrió y dijo con un eco sobrenatural: «Soy el verdadero guardián, y ahora tu vida cambiará para siempre, papá». Las palabras resonaron como un trueno, y Luis sintió como si el mundo a su alrededor se desmoronara. ¿Su hijo? ¿Cómo era posible? Las imágenes de su pasado, la angustia de su separación con Clara, todo comenzó a cobrar un nuevo significado. «¡No!», gritó Clara, pero la voz le falló. «No puedes creerlo, Luis». Sus ojos estaban llenos de lágrimas y temor. «No es un niño, es un espectro que trae oscuridad». Pero antes de que pudiera explicar, el viento sopló con fuerza, las sombras danzando a su alrededor como un torbellino aterrador. Una figura oscura emergió detrás del niño, transformándose en la imagen de la mendiga negra, pero ahora con un brillo aterrador en sus ojos. Luis respiró hondo, un nudo en su garganta lo ahogaba. «¡No puede ser!», gritó, la desesperación resonando en su pecho. El rostro de la mendiga negra reflejaba un dolor profundo, como si hubiera estado atrapada entre mundos, entre verdades ocultas y mentiras que habían mantenido su esencia prisionera. El hombre de negro, tembloroso, retrocedió un paso. «Debe haber un sacrificio», murmuró. En ese instante, las sombras se alzaron. El aire vibraba con una energía palpable. Luis sintió que todo lo que conocía se rompía. Su mundo, su pasado, su relación con Clara. Todo se entrelazaba en un laberinto de secretos y oscuros destinos. «¿Es sacrificio?», preguntó Luis, su voz temblorosa. Clara lo miró, y en sus ojos vio una mezcla de desesperación y revelación. «Debes decidir, Luis, o esto o nosotros». La frase lo golpeó en el pecho como una puñalada. Las sombras empezaron a cerrarse sobre él. El niño sonrió de nuevo, pero esta vez era una sonrisa que destilaba maldad. «El poder está en tus manos, papá. Decide». El silencio se volvió ensordecedor. Luis sentía su corazón golpear como un tambor. El destino de todos pendía de un hilo. Con la mente en blanco, luchaba por comprender lo que estaba a punto de desatar. Mientras las sombras se arremolinaban, una pregunta lo consumía. ¿Podría enfrentar la verdad que había sido revelada? Y en ese oscuro momento comprendió que su vida jamás volvería a ser la misma. ¿Qué camino elegiría? La noche estaba lejos de terminar, y la verdadera historia apenas estaba comenzando. Luis estaba atrapado en un torbellino de emociones, su mente aún funcionando a 1000 por hora, mientras la imagen de la mendiga negra brillaba en su memoria. Había una tensión palpable en el aire,
una sensación de que algo estaba a punto de estallar. La multitud aún murmullaba, y Clara lo miraba con ojos llenos de miedo. Pero había algo más, algo que vibraba con fuerza a su alrededor. La conexión entre ellos se iba a intensificar de una manera que jamás habría imaginado. De repente, un estruendo quebró el silencio. Una grieta se abrió en el suelo, y una luz brillante emergió de ella, como un faro en la oscuridad. Todos se giraron, paralizados. La tierra temblaba, y de la profundidad surgió un eco, un susurro que resonaba en las paredes del alma. ¡El piano! ¡El piano estaba tocando solo! Luis sintió un nudo en la garganta mientras miraba cómo las teclas se movían. Pero la melodía no era hermosa. Era aterradora, cargada de furia. Entonces la imagen de la mendiga negra se disipó, y en su lugar apareció una figura aterradora. Un hombre, alto y delgado, con una risa fría que podía helar la sangre. Parecía familiar, y ahí, en la penumbra, Luis lo reconoció. Era su hermano perdido, Mario, quien había desaparecido hacía años. Los gritos de la multitud se mezclaron con murmullos de horror. «¡Es un fantasma! ¡Está muerto!», susurraban. Pero más allá de los murmullos, Luis sintió una mezcla de alegría y un miedo abrumador. ¿Cómo era posible? La historia de su hermano siempre había estado rodeada de misterio, pero ahora estaba frente a él. Un escalofrío recorrió su espalda. «¿Por qué has venido, Mario?», preguntó Luis, la voz temblorosa. Su hermano sonrió, una expresión que parecía más una mueca. «He venido para reclamar lo que es mío». La risa gutural que siguió dejó a todos helados. Mientras la multitud retrocedía, el hombre de negro se quedó en silencio, su mirada centrada en la figura fantasmal. «No puedes estar aquí. Tu tiempo ya pasó», dijo, su voz llena de desespero. Cualquier confianza que tuviese se desmoronaba ante la presencia de Mario. Pero el hermano de Luis no se dejó intimidar. ¿Olvidaste lo que dejaste atrás en este mundo? ¿La música, la oscuridad? Yo las traje porque son parte de mí. Este es el momento de revelarlo todo. En su mano sostenía un objeto brillante, un antiguo medallón que Luis había visto alguna vez en su hogar familiar. La misma joya que había desaparecido la noche en que Mario se perdió. «¡No! ¡Eso es peligroso!», gritó Clara, llevándose las manos a la cabeza. Pero ya era demasiado tarde. Con un movimiento brusco, Mario alzó el medallón y el aire estalló en un brillo casi cegador. Las sombras comenzaron a girar a su alrededor, formando torbellinos que invadían la escena con un poder oscuro. Luis sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Una sensación de tremenda pérdida lo abrumaba. Había algo en la mirada de su hermano que lo helaba, una mezcla de rencor y necesidad que lo conectaba con todo lo que había sido. «Luis, eres la clave para el regreso de la oscuridad», continuó Mario. Su tono se volvió casi hipnótico. «Y, querido hermano, estamos a punto de emprender un camino que no podrás detener. Todo lo que creías saber se acabó». Esas palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Estaba Mario tratando de llevarlo consigo a un lugar que jamás había imaginado. Luis sintió como si el aire se le escapara de los pulmones. Todas las piezas de su vida se dispersaban. La mendiga negra, su hermano, el piano, todo se conectaba en una espiral de caos, con el eco de la música retumbando y las sombras danzando. Una pregunta aplastante quedó flotando en el aire. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger lo que había querido?
¿Y qué precio tendría que pagar? La verdad comenzó a ocupar espacio en su corazón. Él estaba atrapado entre el pasado y el futuro, en una noche donde los secretos nunca habían sido tan oscuros, y el tiempo se estaba agotando. Luis sentía que el aire se espesaba a su alrededor. Las sombras se retorcían como serpientes, y el medallón en la mano de Mario resplandecía amenazante. El caos estaba desatado. «Esto no es lo que piensas», gritó Luis, tratando de aferrarse a la realidad. Pero la risa de su hermano resonó como un eco siniestro, envolviendo a todos en su neblina oscura. «Has sido un tonto, Luis, siempre pensando que podías escapar del destino», dijo Mario, con una voz que goteaba desdén. «Mira a tu alrededor. Esta ciudad, esta noche, todo está conectado. Y tú, querido hermano, eres el hilo que une todo». Clara, aterrorizada, se acercó. «¡No! ¡Es un juego peligroso!», gritó, su voz temblorosa. Pero el niño, la figura fantasmal, levantó su mano, un gesto que pareció paralizar a todos en su camino. «El poder es tuyo, papá. Solo tienes que aceptarlo», dijo, la inocencia de su voz llena de un eco aterrador. Luis sintió un escalofrío recorrer su columna. La conexión entre ellos se erguía como una tormenta por desatar. Con una mirada desolada, comprendió que su hermano guardaba un poder que no solo amenazaba su vida, sino la esencia misma de todo lo que amaba. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, despreciando el titubeo en su voz. «Quiero que finalmente entiendas tu lugar». Mario extendió el medallón hacia él, y la oscuridad en la calle pareció absorberlo todo. «Acepta tu herencia y todo estará bien». «No, Luis, no lo hagas», Clara gritó, acercándose valientemente a él. «Recuerda la historia de la mendiga negra. Recuerda su dolor, su lucha. No es solo una historia, es la esencia misma de lo que somos». Luis se debatía entre la luz y la oscuridad, el amor y la traición. Las sombras parecían bailar a su alrededor, mientras su hermano sonreía, convencido de que el miedo dominaría. Pero en ese mare magnum de emociones recordó la música, aquella melodía que había tocado la mendiga, la belleza en su dolor. Era hora de enfrentarse a la verdad. Con un grito que salió del fondo de su alma, Luis se dirigió a Mario. «No me atarás a tus mentiras. Esta ciudad ha sufrido suficiente», dijo, y un rayo de luz brilló en sus ojos. La arena del tiempo disminuyó, y con un impulso desesperado, levantó la mano, justo cuando la intensidad de las sombras alcanzó su pico. La luz del medallón pareció chocar con su energía. Un estallido resonó, haciendo que las sombras retrocedieran, como si un tsunami de verdad hubiera invadido la oscuridad. Mario, evidenciando la tartamudez, retrocedió. «No puedes detenerlo». Pero Luis estaba decidido. La melodía del piano comenzó a resonar en su mente, guiándole hacia una verdad que nunca había querido aceptar. «Todo lo que has hecho me ha llevado a esto, y no lo haré solo por mí, lo haré por todos», gritó, y mientras lo hacía, comenzó a vibrar en sintonía con la música olvidada. En ese instante, las sombras temblaban, y Luis sintió una fuerza poderosa surgiendo de su interior. «Los secretos no me asustarán más», gritó, y cuando el medallón se fragmentó, una explosión de luz y verdad inundó la oscuridad. Los ecos de la ciudad resonaron con la melodía de la esperanza, y la figura de la mendiga negra apareció, fuerte y resplandeciente.
sus ojos reflejando una tristeza y una liberación al mismo tiempo. Finalmente, todo el peso del pasado se disipó. Con una mirada entre ellos, una promesa de un nuevo comienzo, la mendiga tomó la mano de Luis y le sonrió. Tu historia aún no ha terminado, Luis. La vida sigue, pero ahora tienes el poder de cambiarla. Y así, mientras la noche respira un aire de renovación, el hombre de negro desapareció en la niebla, dejando atrás un eco de verdadero cambio. Luis miró a Clara, quien lo abrazó con lágrimas en los ojos. La conexión que habían compartido renació, y mientras la luz del nuevo amanecer iluminaba la ciudad, se dieron cuenta de que el verdadero viaje apenas comenzaba. Pero, ¿qué les depararía el futuro? Si quieres descubrir más historias profundamente intrigantes, tienes que suscribirte ahora a este canal. Es un momento crucial, donde cada suscripción marca la diferencia. Aplasta ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final inesperado. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para hacerlo. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones.